Hola mis artistas, en este video voy a dibujar con pasteles. Este material ya lo había traído en el canal, pero fue hace tiempo y ya era momento de volverlo a traer. En este video quiero experimentar algo nuevo. Quiero saber si les gusta esta voz relajada pero más profunda o la voz más tradicional de la ASMR. Bueno, les explico lo que hago aquí. Primero doy para el cielo un color rosado y después lo esparzo con el dedo. Esto funciona así para tapar mejor los poros. Se da por capas hasta saturar el papel para que quede todo más uniforme. Luego le doy un celeste en la parte más del centro. Esto porque el cielo va cambiando las tonalidades. Para un lado es más rosado y para esta es más celeste. Luego tengo aquí que fundir el rosado con este celeste, dando un color más fucsia. Y así le voy dando por capas. Así va quedando. También le doy un poco con el pincel. Esto ayuda para fundir más los colores, aunque debo decir que esto como quita un poco el material. Luego también le doy un poco de blanco, bueno, porque sentí que el color estaba un poco saturado. Hacia el lado izquierdo hay un pequeño color rojizo. Ahí se lo di, eso lo había captado después. Hacia el lado derecho hay una nube también rojiza. Primero le di un naranjo y luego le di un color rojo para que tenga diferentes tonalidades y no quede tan plano, o si no lo quería muy realista. Por lo general es difícil encontrar algo que tenga un solo color. Con el mismo dedo me quedó ahí ese color. Le di para el cielo en la parte también derecha, que tenía un poco. Bueno, ahí estuve probando los colores que ya mostré, dando varias capas y esto es lo mejor que pude conseguir. Estoy aprendiendo aún con estos materiales, no tengo tanta experiencia, pero bueno, espero que el video les guste igual. A fin de cuentas, estos videos son para relajarse. Ahora voy a empezar a dibujar la montaña de fondo aquí. Se dibuja de atrás hacia adelante. Estuve analizando el color de esta montaña y consideré que el color predominante es el morado. Aunque también tenía un poco de ese rosado que había dado al principio para el cielo, aunque en menor cantidad. Primero di ese violeta y después ese color rosado que luego fundí con los dedos y para que quedara bien saturado el papel. Aquí lo fundo y así quedó. Luego empecé a pintar la nieve. Aquí di unas par de capas. Estuve un tiempo haciendo esta nieve hasta que me convenciera. Me hubiera gustado un poco más saturado blanco, pero no pude mucho, aunque hice lo mejor posible. Me gusta dibujar paisajes. De alguna forma siento que me transporto a esos lugares. Hacia el horizonte me fijé que había primero un color verde donde se veía árboles, eh, como un bosque. Aunque cuando me fijé un poco mejor
me di cuenta que también había más atrás como otros colores, como un celeste, donde se veía como, bueno, no por un efecto atmosférico, a veces las cosas más lejanas van tomando el color del cielo. También me fijé que había un color morado hacia, hacia más hacia la izquierda. Ahí lo fundí y bueno, ahí estuve haciendo todo la línea del horizonte con lo que podía ver en la foto de referencia. Hacia el lado izquierdo hay como un cerro con bosque. Esos cerros se veía como negro, pero yo quise darle un color azul marino para que se viera más bonito, sino con el negro sentí que no se iba a ver tan bien. Y en cambio con un azul ultramarino o como se llame, quedaría más bonito. Me di por capas, ahí lo fundí y bueno, después tengo que empezar a hacer los árboles aquí. Ahí está primero eso terminado. Ahora empiezo a hacer los árboles haciendo pequeñas rayitas. Esto simula los árboles a lo lejos. Voy hasta el final y luego lo fundo con lo que hay más al centro. Ahí está terminado el cerro con el bosque y también estuve pintando un poco el horizonte en donde se ve como más bosque. No lo mostré, pero bueno, no hice mucho, solo puse estos dos verdes, un verde oscuro y un verde claro. Eso fue todo, nada más. Aquí empiezo con un verde claro, que luego voy a dar el verde oscuro que ya había mostrado. Aquí voy a mostrar más el proceso que no había mostrado en la parte de al centro. Aquí se ve que hago algunos árboles que se ven en la foto y empiezo a esparcir con el dedo y aquí empiezo con el verde oscuro. Hago los árboles. Ahí se ven como unos pinos, el bosque. Luego empiezo con el color azul, que sería el bosque que está más de lejos. Al menos en la foto se ve más oscuro, no se ve tanto verde. Así que mancho la hoja con este azul marino que también había ocupado para el lado izquierdo. Mancho hasta cubrir todo lo que va quedando. Ahí alzo con el dedo. Termino de hacer los árboles que van quedando aquí. Ya son los pequeños detalles de este bosque que hay. Ahora doy con el verde o los pequeños árboles que también se alcanzan a ver en la foto. Aquí les muestro una vista cómo va quedando el dibujo con cerros y montañas.
toda esa parte terminada. Ahora llegó el momento de pintar el agua. El agua se ve como blanca, aunque tiene un poquito de azul, lo que para mí sería un celeste. Igual creo que primero voy a dar un blanco y luego el celeste. Veamos cómo queda. Con el blanco empiezo a hacer una línea que va a ayudar a aclarar el color que le voy a dar después. Sería un celeste. Aquí lo esparzo con el dedo. Sí, algo que he notado aquí es que cuando uno da una capa de este material, luego cuando se da otra capa es como más fácil que el material se adhiera mejor. El poro es más fácil de tapar. Por eso que ya empiezo a dar un blanco al resto del agua que va quedando. Que luego agrego celeste y ese se agrega como más fácil. Queda mejor difuminado, se integra mejor. Aquí ya lo van a ver. Aquí sigo agregando el celeste que había mostrado y aquí lo esparzo con los dedos. Aquí se pueden dar cuenta de que cuando se da una previa capa de este material el color se esparce mejor, queda todo más parejo. Luego agrego un poco más de blanco para hacer la iluminación del agua. El agua se ve bastante clara. Aquí me doy cuenta que en esta parte más de abajo, que se ve aquí más cercano a uno, hay otro tipo de azul, otro tipo de celeste. Me di cuenta más adelante de eso. Y se lo agrego donde noto que hay ese color distinto en el agua. Luego agrego un poquito más de blanco porque estaba muy saturado el color. Aquí empiezo a pintar el reflejo del cerro que está en la izquierda con el mismo color que lo había pintado. Todo esto se hace ligeramente. Ahora empiezo a pintar el reflejo de la montaña. También hago un método bastante parecido a lo que había hecho con ese cerro, sin llevar tanto detalle. Hago unas pequeñas manchas nomás y lo esparzo. Aquí hacia el lado derecho lleva es un poquito más elaborado porque aquí se refleja la nube que está ahí arriba. Primero agrego el naranjo claro, lo esparzo, luego agrego otro naranjo más oscuro, también lo esparzo y finalmente agrego un rosado que también se ve ahí en el agua. Aquí empiezo a pintar con un verde oscuro que se ve reflejado en los árboles que están ahí. Primero agrego un verde, hago los reflejos que alcanzo a ver. Esparzo intentando de no emborrar mucho también el color rojizo que había pintado en las nubes. Y aquí te hago una pequeña línea en donde divide el agua de la tierra.
Y también agrego un poquito de azul para el reflejo del agua, el reflejo que está en el agua, quiero decir. El agua está casi lista. Creo que le podría dar uno que otro retoque más y la terminaría. Y pronto ya voy a empezar a pintar el terreno de aquí. Ahí está todos los detalles que faltaban en el agua y ahora ya empiezo a pintar el terreno. Aquí empecé a pintar la vegetación que hay alrededor de la laguna. Esta es, bueno, es un color verde claro. Primero agrego y también difumino, como hice casi con todos los elementos que hay aquí de repente. Luego agregué un verde oscuro para hacer la vegetación y no quedara todo un color que no tendría ningún sentido. Esto le da volumen y todo eso. Y bueno, y aquí empiezo con la tierra. Esta tiene como un color claro por lo general. Al menos esta tierra tiene un marrón clarito. Luego le voy a agregar un marrón oscuro para hacer la sombra y que el terreno parezca irregular, como sería naturalmente. Y aquí se lo agrego el cafecito más oscuro. Le doy por pintita, pequeñas manchas, para que quede todo disparejo. Y aquí empecé a pintar una piedra que estaba a la orilla. Lo hice con un gris algo azulado, que luego tuve que agregar un blanco porque este gris, la piedra es gris pero es algo blanquecino igual. Difumino y luego aquí empiezo a hacer la sombra de la piedra con el mismo gris que estaba usando. Y luego aquí agrego blanco para hacer los puntos de luz. Aquí empecé a agregar gris y blanco para la piedra, pero tengo que decir que este método no me convenció. Luego hice las pequeñas piedras de otra forma que ya voy a mostrar cómo. Empecé a pintar la vegetación que faltaba aquí, por todo la orilla de la laguna. Hice eso hasta el final. Luego empecé a reforzar donde había la vegetación estaba más densa. Luego empecé a pintar la tierra, estaba por pedazos y eso fue agobiante. Luego le di un tono general que de esa forma fue más fácil. En la orilla se pinta con un marrón más oscuro porque bueno, cuando la tierra está en contacto con el agua suele ponerse más oscura. Y bueno, y aquí hago lo que le estaba explicando, le dar un tono general para toda la tierra. Quise dar un tono más claro para la tierra, luego le agregué lo más oscuro, otros tipos de marrones. Aquí hago lo que le estaba explicando, agregar otros marrones y son los más oscuros para que tenga diferentes tonalidades. En la tierra, en la parte de la orilla, obviamente aquí le agregué es donde más oscuro está. Ahí me tapa un poco la mano lo que estaba haciendo, pero no importa, luego lo van a ver mejor. Para las piedras aquí agregué blanco primero y de este modo me convenció mucho más. Quedó
mejor para a mi parecer. Y aquí empecé a pintar con gris la sombra. Considero que quedaron mucho mejor de esa forma las piedras. Y aquí empecé a pintar un charco con agua que estaba en la orilla. Primero agregué celeste, luego blanco y di unas cuantas capas hasta que me convenciera. Luego agregué una sombra con marrón, la sombra de la vegetación que se ve café, no sé por qué, parece curioso. Y seguí con las piedrecitas que hay por el camino. Y aquí hice otro charquito con agua. Primero agregué blanco y luego el celeste. Y considero que ahí me quedó mejor que el primer charco. Muy bien. Ahora queda solo hacer una vegetación que está aquí adelante, que tiene unas flores moradas. Veamos cómo queda. Aquí empiezo a hacer las flores, digo las plantas que hay aquí. Y esta lo hago con el mismo color que hice el pasto, pero diferente. Primero hago un tallo y luego hago hojas a los lados. Mientras que dibujo esto, quiero decir si es la primera vez que están viendo uno de mis videos y les está gustando, me podrían ayudar con un like y pueden ver el canal si es que les interesa. Aquí puse la rama un poco más larga y aquí empecé a pintar con un verde más oscuro para hacer la sombra. Es como digo, un proceso parecido a lo que hice con el pasto, pero aquí le doy la forma de la planta. Le doy también hasta los últimos detalles, las pequeñas plantas chiquitas de ahí. Ahora sí, empiezo con las flores. Empecé a hacer las flores con un morado. Creo que el mismo morado que utilicé para la montaña, pero no estoy tan seguro. La hice con manchas, simulando lo mejor posible a las flores que están ahí en la foto. A lo mucho preocupándome de las proporciones. Hay algunas flores que se ven más altas que otras, como por ejemplo esta de aquí. Luego voy a agregarle un rosado para que dé la iluminación y no queda todo monocromático. Si este video le está gustando, al final le voy a dejar otro video donde muestro este mismo proceso de lápices pasteles, pero en ese video era más principiante de lo que soy ahora, así que no esperen una gran cosa de ese video. La firma y con eso termino el dibujo. Ahí está el dibujo terminado y díganme qué les pareció. Y también díganme si prefieren esta voz normal del ASMR. O la voz más relajada. Gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. Chao.